Bienvenidos a Vestigios de Justicia, donde cada rastro cuenta una historia y cada historia merece ser escuchada. Hoy caminaremos entre las sombras del caso de Sumire, una joven de 18 años asesinada por un matrimonio que la retuvo contra su voluntad en una cabaña donde la sometieron a brutales torturas sin compasión alguna. Y en ese lugar rodeado de silencio debió enfrentar el miedo en su forma más pura, ese que se instala en el cuerpo y paraliza, ese que te hace entender, aunque no quieras, que nadie va a venir a salvarte. También debió sentir la soledad más devastadora, la de saber que estaba a merced de dos personas capaces de todo, sin remordimientos y sin humanidad. Seguramente pensó en sus padres, en su casa, en lo injusto de estar ahí, y aún así no dejó de suplicar, porque quería vivir, porque no merecía ese destino. En 2019, Yohei Komori, de 25 años, de Gunma, conoció a Sumire, de 16 años, de Tokio, por internet. Desde entonces comenzaron a hablar con frecuencia y sus conversaciones, lejos de ser superficiales, giraban en torno a lo cotidiano, a los pequeños gestos del día, a los pasatiempos que les daban sentido y al arte. Fue así que entre ellos nació una conexión tejida en la intimidad de lo compartido. En 2020, Yohei entabló otra amistad en línea, esta vez con Kazumi, de 28 años. Entre chats nocturnos y confidencias compartidas, esa complicidad virtual fue tomando forma hasta convertirse en algo más profundo. Tanto así que en mayo del 2021 sellaron su unión en matrimonio, confirmando que aquella conexión nacida detrás de una pantalla podía transformarse en un vínculo tan real como duradero. A pesar de haberse casado, Yohei continuó en contacto con Sumire, pero con el tiempo ella comenzó a tomar distancia. Para él, ese alejamiento no fue fácil de aceptar y empezó a sentir una incomodidad creciente, casi obsesiva. La sola idea de que Sumire pudiera estar hablando con otros chicos lo alteraba profundamente. El 25 de agosto del 2021, Yohei tomó una decisión que revelaba hasta dónde había llegado su obsesión. Se hizo pasar por su esposa Kazumi y bajo esa identidad le escribió a Sumire, de 18 años en ese momento, pidiéndole que se encontraran dentro de su auto con la excusa de firmar un documento, un supuesto contrato donde ella se comprometía a no volver a tener contacto con él. A pesar de que ya casi no hablaban, aceptó para dejar toda esa historia atrás. El 28 de agosto del 2021, a las 15:30, la joven le dijo a su madre que iría a encontrarse con un amigo y regresaría a las 17:30. Al no tener noticias de su hija y con una inquietud que ya no podía ignorar, llamó a emergencias a las 18:30 y fue entonces cuando la policía comenzó a moverse. Resulta que Yohei y Kazumi interceptaron a Sumire en un estacionamiento del distrito de Sumida y bajo amenaza la subieron a su auto para llevarla a una propiedad de la familia del criminal ubicada en la prefectura de Yamanashi. Allí en esa cabaña, lejos del mundo, lejos de cualquier ayuda, Sumire vivió sus últimos momentos rodeada de una oscuridad imposible de imaginar. Yohei y Kazumi, completamente consumidos por su delirio, la atacaron sin piedad. Primero la estrangularon con una cuerda y luego, como si el odio no encontrara límites, comenzaron a apuñalar su espalda una y otra vez, arrebatándole la vida de la forma más cruel. Es imposible narrar lo que vivió sin que el alma se encoja, porque más allá de los hechos, de la crudeza del ataque, hubo algo aún más insoportable, el momento en que entendió que no iba a salir de ahí, ese instante en que la esperanza se quiebra, en que el cuerpo ya no puede correr, gritar o pedir ayuda. Partió sabiendo que no lo merecía, preguntándose por qué, preguntándose en qué momento algo tan pequeño como una conversación en internet se transformó en una pesadilla sin salida.
Y eso es lo que más duele, imaginarla ahí, atrapada, vulnerable, viendo cómo dos personas decidían destruirla sin remordimiento. Pensar en su mirada, en su respiración entrecortada, en ese adiós forzado, duele en lo más profundo. Gracias a las cámaras de seguridad, la policía descubrió que los perpetradores de este horror eran Shohei y Kazumi. El 30 de agosto del 2019 a las 19:30, ambos fueron arrestados en un estacionamiento de la ciudad de Nagano. El 2 de septiembre del 2019, Shohei llevó a los policías a la cabaña de Yamanashi, donde permanecía el cuerpo destrozado de Sumire. Encontrarla ahí, sola, en medio del silencio de una cabaña oculta, fue una imagen que nadie debería tener que ver y mucho menos vivir. Ella no solo fue asesinada, fue abandonada, como si su vida no importara, como si su existencia pudiera ser borrada sin consecuencias. Pero su cuerpo, aún en la quietud más cruel, seguía gritando los vestigios que ellos intentaron callar. Se cree que Kazumi quería quitarle la vida por celos, pero no celos de una traición o de un engaño, sino de la simple atención que su esposo le prestaba. Shohei, por otro lado, actuó movido por algo aún más enfermizo. No soportaba la idea de que Sumire pudiera hablar con otro hombre. Ella no le pertenecía, pero él decidió que si no podía controlarla, al menos podía silenciarla. Y eso es lo más repulsivo de esta historia, que dos adultos incapaces de manejar sus emociones eligieron matar, por ego, por celos, por ese deseo patético de poseer lo que no les correspondía. Ellos trataron su vida como un simple objeto que podían romper. Los familiares de Shohei contaron que era una buena persona, que le gustaban los juegos de supervivencia, los animales, el aire libre y el kendo. Sin embargo, un ex compañero dijo que tenía una personalidad oscura y decía cosas extrañas, como que podía fabricar bombas o que si era necesario no lo pensaría dos veces para asesinar a alguien brutalmente. También llevaba pastillas de origen dudoso a la escuela e incentivaba a los demás a consumirlas. Amenazaba a sus compañeros con cuchillos y en una oportunidad tiró a una niña de las escaleras. Contaron que estaba obsesionado con las niñas pequeñas. Cuando estaba en secundaria, acosó durante mucho tiempo a una alumna de primaria amiga de su hermana menor. Él tocaba y levantaba su falda, le robaba cosas y la seguía por todas partes. La niña no entendía bien la situación, pero le pidió repetidas veces que se detenga y nunca lo hizo. También soñaba con ser parte de las fuerzas de autodefensa, pero desistió ya que el entrenamiento era muy duro y sus superiores lo intimidaban. A lo largo de su vida mostró señales claras de una personalidad perturbada, marcada por la violencia, la manipulación y el desprecio por los demás. Detrás de la imagen de un joven tranquilo que algunos familiares intentaron sostener, se escondía una larga historia de comportamientos alarmantes. Lo inquietante no es solo lo que hizo, sino todo lo que se le ignoró. Las amenazas, los abusos, los comportamientos siniestros estaban ahí y sin embargo nadie lo frenó, nadie lo obligó a enfrentar las consecuencias de sus actos. No fue simplemente alguien que cambió con el tiempo, fue alguien cuyas conductas peligrosas estuvieron siempre presentes y crecieron a la sombra de la indiferencia. Lo único que queda es preguntarnos, ¿cuántas señales más se necesitan para tomar en serio a quienes muestran un total desprecio por la vida de los demás? A finales del 2020, Shohei le dijo a su madre que su amiga Kazumi estaba sufriendo violencia doméstica por parte de su primer marido y que la llevaría a la casa para protegerla. A ella no le gustó mucho la situación ni las actitudes de Kazumi, quien al parecer no colaboraba con el hogar, pero de todas formas se mantuvo al margen. En un principio Kazumi manifestó que tenía un solo hijo, luego descubrieron que eran 3. Shohei intentó convencerla para que los recuperara,
pero ella prefirió que se quedaran en la casa de su abuela. Es imposible saber con certeza qué tanto había de verdad en su relato inicial, pero lo que sí queda claro es que cargaba con heridas mal resueltas, responsabilidades abandonadas y una relación ambigua con la verdad. Tal vez en algún momento de su vida fue una víctima, tal vez sufrió violencia, tal vez sintió lo que es no tener a nadie que te defienda. Y sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de romper ese ciclo, de tenderle la mano a una joven vulnerable, eligió ser parte del daño. Esta mujer no solo falló como madre, sino como ser humano. Los padres de Sumire se sometieron a varios tratamientos de fertilidad para traerla al mundo, y cuando finalmente llegó se convirtió en el centro de sus vidas. Durante su segundo año de secundaria comenzó a asistir al psicólogo, ya que le costaban los cambios y los nuevos entornos le generaban ansiedad. Pero con el tiempo y con ayuda logró atravesarlo, y aquella experiencia, lejos de quebrarla, la inspiró, ya que soñaba con convertirse en psicóloga para ayudar a otros. En una de las audiencias, su padre dijo: «Jamás podré volver a ver a mi hija. Era la persona más amable que conocí. Gracias a ella era feliz solo de estar vivo. No puedo perdonar a las personas que la lastimaron, aunque les den la pena capital». Detrás de esas palabras no solo hay tristeza, hay admiración. Él no solo llora la pérdida de su hija, llora la pérdida de la persona que para él representaba lo mejor del mundo. Y por eso lo que no puede perdonar no es solo su muerte, es la brutalidad con la que fue arrancada, es haber visto lo más noble destruido por lo más ruin. Porque cuando alguien que encarna tanta bondad es destruido con tanta crueldad, algo en el corazón del mundo también se rompe, y frente a eso, el perdón ya no es una opción, es un imposible. Su madre dijo: «Era mi única hija, ella me importaba más que mi propia vida. ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué la mataron? Por favor, que alguien me devuelva a mi hija». El dolor de esa madre no es solo la tristeza de quien se queda sola, es el colapso de un mundo construido alrededor del amor más puro que existe. Ella no pide venganza, ni exige castigo, solo clama, con la desesperación más humana, que alguien le devuelva lo imposible. Porque lo que siente no es ira, es desgarro, es ese tipo de sufrimiento que desarma el lenguaje y deja solo una pregunta sin respuesta: ¿por qué? Y en esa súplica no hay espacio para la lógica ni para la resignación, solo para el grito de una madre que lo ha perdido todo. Porque cuando mataron a su hija no solo arrebataron una vida, le arrancaron también su propia razón de existir, y frente a eso solo queda el silencio de una herida que no cerrará jamás. Cuando el juez Takenobu Sometani declaró que estas dos personas nunca podrían entender el peso de sus actos, no hablaba solo como juez, sino como ser humano. Shohei y Kazumi actuaron con frialdad, con crueldad, con perversión. No fueron impulsivos ni arrastrados por el caos, planificaron, ejecutaron, mintieron y lo hicieron con la certeza de que podían salirse con la suya. Shohei fue sentenciado a 25 años de prisión y Kazumi a 22 años, pero la verdadera condena va más allá de esos números. Es saber que sus nombres quedarán marcados por el desprecio, que nadie recordará su historia con compasión ni con lástima, sino con el rechazo reservado a los que eligen hacer el mal sabiendo exactamente lo que hacen. Y ese será su único legado, porque lo único que dejaron atrás fue horror. Ellos destruyeron un mundo, le quitaron a unos padres a su única hija, les arrancaron la alegría, las risas,
los planes simples y los abrazos sin motivo. Les arrebataron los cumpleaños, las conversaciones nocturnas, las fotos futuras, los sueños de verla crecer, enamorarse, encontrar su camino. Y a ella le quitaron todo lo que podía haber sido, una joven sensible, con un corazón noble, que quería sanar a otros porque sabía lo que era sentirse herida. Le robaron la posibilidad de convertirse en psicóloga, en amiga, en compañera, en adulta. Le robaron su historia antes de que pudiera escribirla. Y por eso esto no termina con una sentencia, termina con un duelo que nunca se cierra, pero también con una certeza que frente al odio seguimos eligiendo la memoria. Y mientras recordemos a Sumire por todo lo que fue y todo lo que debió ser, la injusticia no podrá imponer su silencio. Bajo la mirada eterna de la luna, ninguna verdad se oculta para siempre. Gracias por acompañarme en esta historia y espero verte en la próxima.